Quiero que abras por favor tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, vamos a estar desde el verso número 15 en adelante. Y estamos en esta serie, para quienes están visitándonos, que hemos llamado Crecer es cambiar. Estamos hablando acerca de los cambios en nuestra vida. Y hoy queremos, como hemos puesto en este nombre de la predicación del día de hoy, decir sí es posible el cambio en Cristo. Esta afirmación es muy relevante y necesaria para nosotros, especialmente porque estamos en un mundo que nos dice que no es necesario cambiar. Un mundo que nos dice, vive tu vida como tú eres. Sé libre para expresar lo que tú eres. Esta semana hablaba con un amigo y me contaba que en esos países pues desarrollados, por ejemplo en las escuelas donde van sus hijos, hay letreros por todas partes donde le dicen a los niños, vivan como quieran, vivan como quieran. Y les dicen desde estas edades, no es necesario contarle a tus padres, imagínense, ni a tus maestros. Vive como quieras. Este es el mensaje que nos da el mundo hoy. Que tú y yo podemos vivir como queramos, ¿cierto? Que lo único es que no le hagas daño a la otra persona. ¿Han escuchado eso? Esa idea de tolerancia, de no le hagas daño al otro, pero el resto de cosas que quepan dentro de ti, vívelas, sé libre. Y esa es la idea de que el mundo nos da, que nos lleva a expresiones como, a mí no me cambia nadie. ¿Han escuchado esas palabras? O por ejemplo, yo creo que Dios cambia a otros, pero no a mí no. Y bueno, hay todo este tema incluso de la ciencia que ha elaborado un discurso que nos dice que nosotros ya venimos predispuestos de una forma y que eso es así y que nadie lo puede cambiar. Pero hoy queremos afirmar a la luz del Evangelio que el cambio siempre es posible para los creyentes en Jesucristo. Que no hay pecado que esté tan arraigado en nosotros, que no hay pasado, que no hay genética o cualquier otra cosa que no pueda ser transformado ni cambiado por la obra del Espíritu Santo y su poder en nosotros. Es más, hemos de decir que no solamente el cambio es posible para el creyente, sino que además el cambio es una marca distintiva del creyente. De todo el que ha sido justificado, lavado y salvado por Cristo, por la gracia a través de la fe. Porque esa gracia que nos justifica, que nos salva, es también la gracia que santifica nuestras vidas y que nos transforma a la imagen de Cristo Jesús. Bueno, con esa pequeña introducción vamos a ir al capítulo 6 de Romanos y vamos a leer verso 15 hasta el verso 23. Agradezco que me sigas ahí en tu Biblia. Si no tienes una, aquí en las pantallas va a estar el texto bíblico. Así dice el apóstol Pablo, continuando una argumentación de la que ya explicaremos. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Otra palabrita que puede traducirse ahí es esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, dice Pablo, porque por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenía entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos
también se puede traducir esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Verso 23, que yo creo que muchos no sabemos y podríamos leerlo juntos. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias por tu palabra. Cuando pensamos en los cambios, Señor, y lo que la sociedad y este mundo nos grita permanentemente a través de los medios de comunicación, las redes sociales, tantas cosas, Señor. Pedimos que tú rompas esos esquemas en nuestra vida de pecado y maldad que nos hacen pensar que así somos. Pero para aquellos que han sido llamados por ti a salvación, esta es la verdad, que tú haces posible los cambios. Es tu obra, es lo que tú haces, Señor. Te pedimos que nos guíes, Padre, y que abras nuestro entendimiento, Señor, para someternos a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si ustedes han leído la carta a los Romanos. Es una carta fascinante, muy profunda, con muchos elementos, a veces no tan fácil de entender, pero tan necesaria para cada uno de nosotros, porque la carta a los Romanos plantea como las bases o los fundamentos esenciales de la vida cristiana y de nuestra fe. Pero en esta carta Pablo comienza diciéndonos la siguiente verdad: todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos lejos de Dios. Eso es lo que Pablo plantea desde el comienzo de su carta. Y la razón para ello es que todos nosotros nos hemos alejado de Dios, nos hemos ido para hacer lo que queremos, para vivir una libertad. Y Pablo dice, a raíz de eso nosotros estamos en condenación. Pero Pablo dice que Dios en su gracia y en su amor ha provisto el medio por el cual Él ofrece la salvación y da la salvación a los suyos, que es Cristo Jesús. Y Él habla de esta palabrita justificación que hemos hablado a través de estos devocionales doctrinales que ha aparecido allí, pero que Pablo dice, mira, no es por lo que hacemos, es que Dios en su libre determinación, voluntariamente, Él decidió salvar a los suyos, apartarlos y escogerlos para Él. Sin embargo, ante esa verdad surge como una crítica o unas preguntas a las que Pablo se anticipa, porque ahí está el auditorio de Pablo. Y la gente que está escuchando a Pablo, este evangelio que es gratuito, que no es por las obras, que es por la gracia de Dios, entonces casi que llegan a la siguiente conclusión. Y ellos dicen, bueno, perfecto. Si tú, Pablo, nos estás diciendo a nosotros que esto es gratuito, que no hay que hacer nada, que ya Él pagó todo por nosotros, entonces, o en conclusión, dicen sus críticos y los que le preguntan, entonces podemos vivir como queremos y no pasa nada. Por eso la pregunta del verso 15 es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Y cómo responde Pablo? De ninguna manera, no, rotundamente no, ni lo piensen, así no es. Pablo está queriendo decir aquí, no es así, no es así. Porque lo que Pablo está queriendo comunicarnos es que la gracia que nos salvó, que nos liberó, es la gracia que nos libra también del pecado y del pecar. Es la gracia que nos lleva a ser libres de la esclavitud al pecado. Así que queremos hoy afirmar lo siguiente, otra vez, sí es posible el cambio en Cristo. Y para eso quiero que miremos 3 razones por qué podemos afirmar eso en nuestras vidas, si tú eres creyente. ¿Por qué podemos afirmar eso? En primer lugar, tenemos que decir que esto es verdad porque hay una batalla. Aquí está la batalla que evidencia el cambio. Y nota esta palabrita ahí resaltada, evidencia el cambio. Cuando uno lee este texto, y no tenemos el tiempo, pero si uno leyera desde el capítulo 6 y parte del capítulo 7, la argumentación de Pablo muestra una tensión. Hay una tensión. Hay una batalla, hay una lucha. Y la lucha se nos ilustra de una manera muy, sabia que Dios le dio al apóstol Pablo, y es ilustrada con la esclavitud. Miren el verso 16. Ahí está
esta tensión? Aquí hay dos posibilidades. Por un lado está los que son esclavos o que obedecen, ¿cierto?, al pecado, y están los que son esclavos o obedecen, y Pablo aquí lo coloca así, a la obediencia, por así decirlo, haciendo un énfasis como en que la esclavitud tiene como símbolo, señal, la obediencia. Pero noten ustedes, por favor, esta tensión que hay aquí. Aquí hay una tensión bien marcada. Aquí hay estas dos posibilidades. De hecho, esta ilustración de la esclavitud quiere reflejar eso, quiere mostrarnos eso. Hay dos amos, el pecado y la obediencia. Hay un amo que nos conduce a la muerte y hay un amo que nos conduce a la justicia. Eso es lo que presenta Pablo aquí en este texto al iniciar y lo va a llevar a través de todo este pasaje. Vamos a mirar un poco más eso de la esclavitud, porque Pablo toma esta ilustración para aplicarnos una verdad a nosotros muy importante. Pero nota lo siguiente. Lo que Pablo establece aquí es lo siguiente. Todos nosotros, tú y yo, servimos, somos esclavos de uno de estos dos amos. No hay una manera de decir, no, yo no le sirvo a ninguno de ellos dos. Es imposible. O tú eres esclavo del pecado para muerte, o tú eres esclavo de la obediencia de Dios para justicia. Pero no hay manera de salirnos de esa ecuación. Y yo quiero que por lo pronto podamos percatarnos de esa lucha y de esa batalla que hay, ¿verdad? Pudiésemos decir que en otras palabras, si tú quieres saber, porque a uno se le enciende aquí la pregunta, si yo soy esclavo de quién, la pregunta es, ¿qué estás obedeciendo? Porque Pablo establece esta idea. La obediencia es la que nos va a señalar la clase de amo al que tú y yo le hemos rendido nuestra vida y nos hemos entregado. Es decir, la obediencia señala a quién somos esclavos. Por favor, recuerde esto, no somos libres de la esclavitud. O somos esclavos de uno o somos esclavos del otro. La pregunta no es si eres esclavo, la pregunta es de quién eres esclavo. Y para poder determinar eso y saber eso, lo que Pablo dice es a quién estás obedeciendo, cómo estás viviendo, cómo estás experimentando la vida. Y aquí algunos ejemplos rápidamente que nos ayudan a ilustrar este punto de Pablo. Pero por ejemplo, el pecado se presenta en una diversidad de formas y variedad de colores y todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si tú eres o somos de los que perseguimos, por ejemplo, las riquezas, el tener, piensa un poco cómo es la clase de vida que una persona así lleva. ¿Es una vida entregada 100% al trabajo? ¿Cierto? ¿Es una vida que prioriza por sobre todas las cosas el esfuerzo para tener más? Incluso si eso implica abandonar a la familia, no importa. ¿Por qué? Porque lo que estoy persiguiendo es esa búsqueda de riqueza, ¿verdad? Dejar la familia, no tener tiempo para descansar, incluso incurrir en alguna pequeña trampa si es necesario, quizá borrar algún número de la declaración de renta, quizá cambiar un poquito el balance. ¿Por qué? Porque en últimas lo que yo estoy haciendo ahí es obedecer a un amo. Mi amo es la riqueza. Ese es como se manifiesta el pecado ahí. De tal manera que todo lo que yo hago es obediencia, es servir a ese amo o a ese señor. Otro ejemplo. Por ejemplo, tú persigues, y esto luchamos todos nosotros, el prestigio y el reconocimiento. Y cuando nosotros perseguimos a este amo o servimos a este amo, lo que ocurre en la vida es que nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que otros nos digan. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo tenemos que hablar? ¿A dónde tenemos que ir? ¿En qué gastamos nuestro dinero? ¿Qué vemos? ¿Quiénes son los amigos? En fin, este amo nos va a decir cómo quiere ser obedecido. Y nosotros obedecemos y nos rendimos a ese amo en esa manera. Así que noten ustedes cómo el tipo de amo que tienes conduce tu obediencia. Ese es el punto aquí. En el verso 19, mira lo que Pablo dice acá.
Hablo en términos humanos. Pablo está diciendo, yo les presento esta ilustración en razón a nuestra debilidad. Es decir, que Pablo está usando, como la palabra hace generalmente, traer ilustraciones para ayudarnos a entender verdades de nuestra fe. Les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros, y esa es la frase, presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad. La idea de que nuestros miembros de nuestro cuerpo son como servidores y esclavos. Es decir, lo que tú tienes, ¿qué es lo que tú tienes? Tus ojos, tus manos, tus pies, tu mente, tu boca, tu lengua. Esto es servidores. Servidores que en un punto pueden llegar a convertirse en ser esclavos de alguno de estos dos amos. Y la realidad para el cristiano, ¿cuál es? Que el pecado fue derrotado, fue quitado, digamos, del imperio que tenía, que era nuestra vida. Ahora hay un nuevo rey en nosotros. Pero ese amo que ha sido derrocado todavía está vivo. Y lo que él hace es procurar a como sea, que nuestros miembros se rebelen contra este nuevo rey. A través de los deseos, de los impulsos, de nuestros intereses, de nuestros gustos. Es esta la tensión y la lucha que hay. Es más, mira, si Pablo no fuese consciente o no quisiera hablarnos de esta evidencia y de esta lucha, no nos hablaría acerca o no nos hablaría en estos términos. No diría, como dice en el verso 1, así también, en el verso 11, perdón, del 6, así también ustedes considérense muertos para el pecado. Pues no habría razón. Si ya el pecado no estuviera en nosotros, si ese amo que fue derrocado no estuviese intentando seducir nuestros miembros para que se rebelen al nuevo Señor, no habría sentido lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo está diciendo, cuidado, por tanto, verso 12, no reine el pecado en ustedes. Ahora, ¿por qué es importante esto, queridos? ¿Por qué es importante saber y ser conscientes de esta lucha? Por lo siguiente. Porque la evidencia de que tú y yo somos hijos de Dios, la evidencia de que tú y yo estamos siendo cambiados y transformados, se da en el sentido de que tú y yo ahora estamos en una batalla, ahora estamos en una lucha. ¿Tú has experimentado esa lucha interna en tu corazón? Que es tan fuerte, que está lo que tú sabes que tú quieres agradar a Dios, pero a la vez hay en tu profundidad un deseo profundo, anhelo por hacer lo que ofende a Dios. Cuando hay esa batalla intensa en nuestro corazón es porque nosotros hemos sido salvados y rescatados por el Señor. De hecho, Pablo lo pone en los siguientes términos al contrario. Quien no ha conocido a Dios puede evidenciar eso. ¿Saben cómo? No libran una batalla. El que no ha rendido su vida al Señor vive la vida como quiere. Él no ve lo malo, él no ve el pecado. Incluso cuando llega a ver que algo lo que hace no es bueno, no es en términos de relación con Dios, es en términos de consecuencias, de los efectos, de la maldad, pero no en relación con Dios. Por eso Pablo en el verso 20 dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, verso 20, eran libres en cuanto a la justicia. Es decir, cuando estábamos en esclavitud del pecado, éramos libres para con Dios. No teníamos ningún compromiso con Dios. No había nada que nos llevara a ese tipo de responsabilidad. Y si bien esta batalla, hermanos, ¿cómo les parece a ustedes esa batalla? Es agotadora, ¿cierto? Muchas veces. Porque es como que nos vemos al espejo y otra vez decimos, Señor, aquí está otra vez este pecado. Y esa lucha, esa batalla agota y muchas veces frustra. Pero yo quiero darles una buena noticia. Si tú estás en esa batalla, entonces tú eres un hijo o una hija de Dios. Ahora, eso nos conduce a nuestro segundo punto. Y el segundo punto de este sermón tiene que ver con esto. Si bien hay una evidencia de cambios, Pablo también nos habla de una seguridad para nosotros, ¿sí? Y este es el enunciado aquí. La conversión que asegura, ahí está otra palabrita señalada, asegura el cambio. Porque mira,
Cuando hablamos de conversión, estamos refiriéndonos a la obra divina que Dios hace o que Él lleva a cabo por nosotros, de pasarnos de una condición a llevarnos a otra condición. Ustedes han escuchado esta palabrita de nuevo nacimiento, ¿cierto? Y esa palabrita de nuevo nacimiento viene de allá, por allá en Juan, cuando Jesús se encontró con Nicodemo. Y este Nicodemo vino para preguntarle al Señor, ¿cómo haré para heredar o para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, pues tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende de qué le está hablando. Pero Jesús le está diciendo tú tienes que nacer de nuevo en tu espíritu. Algo tiene que suceder, algo profundo en el corazón. En la teología o en la doctrina se le llama esto la doctrina de la regeneración, que tiene que ver con cuando el Señor despierta nuestra vida para ver la gravedad de nuestro pecado. Ahora, Pablo conecta la conversión de nuestra vida con una palabrita, libertad. Libertad. Es decir, Pablo dice, conversión tiene que ver directamente con libertad. Por eso el verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón. Y nota esto, es la obediencia de corazón lo que Dios hace en lo profundo de nuestro ser. Es que ya no estamos dominados por el pecado. Y no se trata de simplemente cambio de conductas. Por eso es que en la iglesia nosotros hablamos de consejería bíblica y no de terapia. Porque la terapia lo que busca, ¿sabe qué es? Cambiar una conducta. Cambiar una acción que estamos haciendo y que nos tiene mal. Pero lo único que puede penetrar verdaderamente donde está el problema de nosotros es en el corazón. Ese es el evangelio. Por eso Pablo dice, de corazón, ustedes fueron movidos a obedecer de corazón, no de conducta, sino de corazón. Ahora es muy interesante que Pablo nos va a decir lo siguiente, y es esto, que nosotros tenemos que darnos cuenta que la conversión tiene que ver con esto. La conversión tiene que ver con que tú eres, es decir, que hemos sido libertados de la esclavitud para ser esclavos. Y yo sé que eso no es tan fácil de entender. ¿Cómo es que uno es libre siendo esclavo? No sé si habías pensado alguna vez en eso. Pero mira por favor cómo Pablo nos lo dice aquí, verso 17, nos dice así, igual estas frases, se hicieron obedientes de corazón. Y recuerde que Pablo ha dicho que la obediencia señala al amo que tú sirves o de quien eres esclavo. Verso 18, ustedes se han hecho siervos o se han hecho esclavos ¿de quién? De la justicia, de Dios. En el verso 20 o verso 19 dice, presenten sus miembros como esclavos de la justicia. Y en el verso 22 dice, y hechos esclavos o siervos de Dios. ¿Notan eso? Noten eso. Que nos dice la palabra, ustedes son libres del pecado, pero ahora son esclavos de la justicia. Libertad para ser esclavo. John Stott, que es un predicador, o fue un predicador, ya murió, muy respetado y reconocido, inglés, él dijo lo siguiente, que esto que señala Pablo aquí tiene que ver con un intercambio de esclavitudes. Es decir, que nuestra conversión consiste en una libertad que se vive bajo otra esclavitud. Eso es la conversión. La conversión no es que nosotros venimos a Cristo para ser un poquito mejor personas. No es que venimos a Cristo para que ahora Él sea nuestro siervo y haga lo que quiere que haga lo que queremos nosotros, como aquellos que ven a Dios como ese Dios que yo le doy órdenes, haz esto, haz lo otro, dame esto, dame aquello, y le exijo a ese Dios. Esa no es la conversión. La conversión que nos habla el Evangelio, la conversión que nos lleva de una esclavitud a otra esclavitud. Y aunque eso parece contradictorio, pero es así, es la rendición a otro amo. Y ya hablaremos un poco más sobre este ejemplo de la esclavitud. Pero mira, todos nosotros urgimos, necesitamos ver y apreciar en qué consiste nuestra salvación, en qué consistió nuestra conversión, qué era lo que pasó, qué fue lo que sucedió en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo es esto que nosotros estábamos en esclavitud de algo que lo único que quería para nosotros era la muerte?
Era eso. Así lo dice el verso 21, porque el fin de estas cosas es muerte. Tú y yo necesitamos apreciar la salvación y nuestra conversión correctamente. Y apreciar la conversión correctamente significa que tú y yo hemos entendido claramente dónde estábamos sin Cristo, dónde estábamos sin Él. ¿Cuál era el amo al que servíamos? ¿Cuál era ese amo al que nosotros le hemos entregado nuestra vida? ¿Cómo es eso? No sé si usted a veces se acuerda de algún pecado y le genera vergüenza. ¿Le ha pasado? Pablo dice así: ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Cuál era el fruto? Muerte, destrucción. Ahí no había nada más. Era eso. No importa el momento en que llegaste a Cristo, era igual. No sé si alguna vez ustedes han escuchado esta frase cuando uno se refiere a alguna persona diciendo: es que a esa persona lo único que le falta, ¿qué es? Que sea cristiano. Es lo único. Y uno pone esa frase en términos como de que esa persona lo cumple todo, es tan buen esposo, padre, hijo, proveedor. Mejor dicho, es que lo único que le falta es que sea cristiano. Como si la salvación fuera una arandelita pues adicional ahí como para que le mejoren algo más. Pero no, él ya lo tiene todo, ya lo cumple todo. Y yo no sé si ese fue tu caso, pero a veces creemos que antes sin Cristo pues yo no tampoco era tan malo. ¿Cierto? No, pues yo sí hacía algunas cosas, pero malo, pues no. Pues yo ayudaba a los pobres, siempre hice oficio en la casa, fui respetuoso con mis padres. Pero saben, hermanos, aún ese que dicen, es que le falta solo ser cristiano, solo conocer al Señor, está igual de lejos que el peor de los pecadores de este mundo. Como hemos leído en Efesios 2 hoy, todos nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos bajo la condenación. No importa si te creías bueno o no, no importa. Estábamos lejos. Merecíamos el castigo y el peso de la ira de nuestro Señor. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que en esa condición creíamos que éramos libres. Es decir, uno cuando está bajo la esclavitud del pecado, uno cree que uno es libre, que uno hace lo que uno quiera. De hecho, mucha gente resiste el evangelio porque piensan que van a perder su libertad. No, yo no voy allá porque es que no, ya no puedo hacer todo lo que yo hago. Es que ustedes allá todo les prohíben, todo es pecado, todo es malo. No, ustedes viven como una esclavitud. Yo mejor sigo viviendo libre. Esa idea de que uno está bajo esclavitud y sigue siendo libre. Lo más funesto en esa condición es que pensábamos que estábamos en la libertad completa. ¿Cuántos de ustedes vieron la película La vida es bella? ¿La recuerdan? Esa película yo creo que marcó mucho, pues yo la recuerdo mucho esa película, la he visto no sé cuántas veces. Pero esa película que fue dirigida y protagonizada por este actor Roberto Benigni, italiano, ¿cierto? Recrea los hechos y los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Esa trágica situación que se vivió en medio siglo del siglo pasado, y que recoge de alguna manera lo que se vivió en los llamados campos de concentración. Esos lugares terribles, dolorosos, ¿verdad? Pero que la película cuenta esa historia y recrea un hecho ficticio, en el que un padre, siendo judío, con su hijito judío, y ustedes recordarán que a los padres y a los hijos los separaban, ¿se acuerdan? Los apartaban y los ponían ahí en esa servidumbre, en esa esclavitud terrible. Pero en la película, ¿la trama cuál es? La trama es que el padre llega con su niño, ¿cierto? Que en realidad entiendo que sí es el hijo de ese actor. Y llega a ese lugar y lo que él hace es crearle al niño una fantasía. Y él se da la forma de que el niño no se ha separado de él, él lo esconde y lo mete por allá en las habitaciones. Y el niño está ahí. Y lo que él comienza a decirle al niño es que están en un juego. Esto es un juego. Aquí estamos, venimos a este juego, vamos a ganar un premio. Y si trabajamos fuertemente, si yo trabajo fuertemente, vamos a ganar puntos. Y si nos descubren, perdemos puntos. Entonces
Tienes que mantenerte escondido. Y toda la trama de la película sucede en eso. Él sale a trabajar, vuelve, vuelto una nada, y todos los que están alrededor miran a ese pobre hombre y ven a ese niño con una tristeza y desolación, porque lo triste aquí es que el niño no sabe que es esclavo. El niño cree que es libre. Es más, hay un momento en la película en la que el niño le dice: papá, yo ya estoy cansado de esto, yo ya me quiero ir, es que no hemos comido, ¿esto qué es? ¿Cuál juego es? Yo me quiero ir. Y el papá le dice: ¿te quieres ir? Vámonos. Y todos empiezan a verlo como este está loco. Y él dice: me voy, chao, chao. Y empieza a despedirse de todos, coge sus cositas y le dice al niño: vámonos, vámonos. Y el niño se convence de que sí, estamos aquí, somos libres. Y no, papá, no nos vayamos, yo quiero ganar el premio. Hermanos, lo que el pecado hace con nosotros es lo mismo. Hacernos creer que tú y yo somos libres y estamos en un juego, que es divertido y que a la final vamos a tener una gran recompensa. Y la recompensa es el placer, disfrute, gozo temporal. Y el pecado nos engaña de esa manera, vil, mentirosa, haciéndonos pensar que el lugar más terrible, más desastroso, donde no hay esperanza, donde lo único que nos espera es la muerte, donde hay engaño, donde hay maltrato, nos dice: este es el mejor lugar. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de que somos esclavos. Y eso es lo que hace el pecado. Por eso nuestra conversión tiene que entender bien de dónde fue que Dios nos sacó y de dónde Dios nos rescató, cómo Él nos salvó. Y esta es la obra suya, no es nuestra obra, es la obra de Él. Por eso en estos versos se deja claridad. Pero gracias a Dios, noten ahí no dice: pero gracias a su esfuerzo, no. O gracias a su habilidad, no. Gracias a Dios. Y todos los verbos en este texto están escritos así. Y habiendo sido libertados, verso 18 y verso 22, pero ahora habiendo sido libertados. Es decir, que otro hizo esa acción y ese es nuestro Dios. El cambio sí es posible, hermanos, porque hay una evidencia, pero además porque hay una seguridad de conversión. Esto no es si tú crees o no, o lo sientes o no, no. Si tú estás en Cristo, es una verdad objetiva para ti. Dios te libertó del pecado y te ha llevado a ser ahora su hijo. Pero eso también nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta predicación, que tiene que ver entonces, si Dios nos sacó y nos libertó, entonces, ¿cuál es esta nueva relación? Y esta nueva relación que tenemos en Cristo es la que nos impulsa al cambio. Ahí está este enunciado, la nueva relación que impulsa el cambio. Este texto, mis hermanos, nos permite apreciar que hay una nueva relación, porque hay una tensión entre dos amos y esclavos diferentes. Pero la tensión es esta, que estamos hablando de que hay una nueva relación. Los que han sido libertados del pecado entran en una nueva relación con un amo que es nuevo, un Señor que es nuevo. La pregunta es: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que nosotros hablemos de libertad y a la vez de esclavitud? ¿Cómo es que nosotros decimos que ya somos libres de obedecer al pecado, pero que ahora somos esclavos para obedecer la justicia y a Dios? Bueno, tenemos que entender a qué se refiere Pablo cuando habla de esclavitud. Porque habían dos formas en las que uno era esclavo en la antigüedad. La primera forma era que tú y yo llegamos a ser, o alguien llegaba a ser esclavo a través de la fuerza. Es decir, cuando un imperio conquistaba otro imperio, entonces todos los habitantes se convertían automáticamente en esclavos de ese nuevo poder, ¿verdad? Eso lo vivió Israel en los exilios. Pero también si era vendido. ¿Ustedes recuerdan a José, que fue vendido por sus hermanos? Entonces José llegó a ser esclavo, ¿cómo? A través de que sus hermanos lo vendieron. Bien, nosotros siempre tenemos la connotación de esclavitud. Por eso para nosotros la esclavitud suena como algo negativo. Pero había una segunda forma en la antigüedad en la que uno era esclavo. Y esa segunda manera era una forma voluntaria. ¿Cómo es eso posible que uno voluntariamente se quiera ser esclavo? Bueno, porque cuando tú eras tan pobre que no tenías absolutamente nada, ni protección, ni alimento, ni nada, lo que podían hacer las personas era acercarse a estos señores que tenían todas estas cosas y que podían proveerles alimento y protección, y libremente, voluntariamente le decían: hágame esclavo, por favor, suyo. ¿Para qué?
Porque en esa relación entonces tenía asegurado la comida, el techo, el cuidado. Y eso es lo que Pablo está queriendo decirnos aquí, que hay una segunda manera en la que tú y yo somos esclavos. Y esa es la manera en la que Pablo quiere plantearnos la idea de que somos ahora hijos de Dios. Ahora déjenme ilustrarles esto a través de otra ilustración, otro ejemplo. Imagínense ustedes a una persona que es esclavo de un amo terrible, terrible. Este es un amo terrible. Y este esclavo tiene que soportar las cargas más duras y más pesadas, trabajar de sol a sol, sufrir la inclemencia de este amo, la crueldad, la dureza con la que este amo le trata todos los días, diciéndole cosas horribles, golpeándolo, dándole apenas la comida para que logre llegar al día siguiente. Y además de todo ese cuadro que está ahí, le dice, algún día te voy a matar, siervo miserable. Y esa es la condición de ese esclavo todos los días, viviendo en esa situación, en ese lugar terrible. Y de pronto un día aparece otro amo, otro señor. Y resulta que este señor que aparece es mucho más rico y más poderoso que este amo. Así que este señor ve a ese esclavo y se dirige a su amo. Y le dice, mira, yo te voy a comprar a este esclavo. Entonces ese amo malo dice, bueno, aquí hay una gran oportunidad para ganarme unos buenos billeticos. Entonces le pone a ese siervo una cifra altísima. Pero ese amo no sabe que ese que lo va a comprar le sobra el dinero. La riqueza es abundante. Así que para este nuevo señor le paga. Y este nuevo señor viene a donde este hombre que está esclavo ahí miserable en el suelo, ya casi muriendo, y le dice, hombre, yo ya te compré. Eres libre. Imagínense ustedes cómo es la reacción de ese hombre. Años en esa esclavitud. Y de pronto, eres libre. Te compré. Y le dice, sal ahora. Ve, eres libre. Puedes hacer lo que tú quieras. No tienes que madrugar más ni hacer estos trabajos pesados, sal. Y este hombre está conmocionado por lo que está pasando. Él no puede creer lo que está viendo, lo que está experimentando. Y cuando él va saliendo y comienza a ver esos primeros destellos de libertad, él ve otros esclavos que venían con ese nuevo señor. Pero él ve que estos esclavos no son como él. Él los ve bien vestidos, los ve como que han comido bien, que se alimentan bien, que están contentos, pero son esclavos. Entonces él se acerca a los esclavos y les dice, venga, explíqueme en algo porque yo no entiendo. Es que yo también soy esclavo como ustedes, tantos años. Pero ustedes, ¿por qué se ven diferentes? Entonces estos esclavos le dicen, mira, es que nosotros somos esclavos del mejor amo que hay en este mundo. Este amo de nosotros es bondadoso, es tan generoso, nos cuida y nos protege, nos ha entregado todo lo que Él tiene prácticamente para nuestra disposición, nos cuida, nos alimenta. Este amo nos trata tan bien que nos dice palabras a nosotros que nunca esperaríamos. Es más, te debemos a decir algo. Este Señor nos trata como a hijos. Entonces este que ha sido apenas libertado, cuando escucha eso y ve eso y se ve en su condición, ¿saben qué dice él? No. Y corre donde este Señor y le dice, por favor, Señor, por favor, hazme tu esclavo. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero pasar el resto de mi vida siendo esclavo para tu gloria, para ti. Dime qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde firmo? ¿Cómo es esto? Yo te quiero a ti. Esa es la manera en la que Pablo está mostrándonos aquí la esclavitud de libertad. Que cuando tú y yo fuimos libertados de la esclavitud al pecado, entonces tú y yo voluntariamente corremos a este nuevo Señor y le decimos, quiero ser
tu esclavo. Así que esta relación nueva con el Señor es una relación en la que tú y yo disfrutamos y tenemos la verdadera libertad. Pero también es una relación que se basa en la gracia y no en los méritos. Mira verso 23. Verso 23 dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva, ahora lo que debería decir ahí lógicamente es, pero la paga. Porque se correspondería, ¿no? La paga del pecado es muerte, la paga de Dios es vida eterna. Pero no. ¿Por qué Dios no nos paga? ¿Por qué este verso es tan importante para ti y para mí? Este verso no es solamente para evangelizar, este verso es para nosotros. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que está diciendo Pablo es que la dimensión, la relación que tú y yo tenemos ahora con Dios no se basa en nuestros méritos. No es que la paga de Dios es vida eterna, no es que Dios te va a pagar con vida eterna. Lo que está diciendo Pablo es que la dádiva de Dios, lo que Él nos da por su libre expresión es esta belleza de la vida eterna. Es que nosotros ya no obedecemos al Señor para ganarnos algo. Tú y yo obedecemos como resultado de que Él nos ha libertado, nos ha hecho libres. Este es el amo al que uno quiere servir, no al que tiene que servir. Este es el amo al que uno anhela servirle y no al que uno está obligado a servirle. Esta es, ¿por qué? Por esta nueva relación que tenemos con Él. Pero por último, es una relación que conduce a la vida eterna. Y si ustedes se han dado cuenta en este texto, aquí tenemos la paga del pecado, que es muerte, destrucción, desolación. Pero aquí nos dice que el otro camino nos conduce ¿a dónde? A la vida eterna. Este es el resultado. Este es el resultado, queridos. Que nosotros nos aguardaba la muerte, la condenación. Y ahora podemos decir, nos aguarda el encontrarnos con nuestro Señor, el verlo a Él cara a cara y gozarnos con Él. ¿Quién más podría asegurarnos un futuro así? ¿Quién más? Sino solo nuestro Señor. Bueno, para concluir, noten ustedes que hemos hablado de esta evidencia que es una batalla. Hemos hablado de una seguridad que es la conversión y hemos hablado de un impulso o de una motivación que es la nueva relación con nuestro Dios. Así que cuando tú y yo estamos en esa batalla es una evidencia. Y esa batalla se libra no desde el terreno de la esclavitud al pecado, sino desde la libertad. Es decir, que tú y yo ya podemos decirle no al pecado. No al pecado. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos liberados de esa esclavitud. Antes, sin Cristo, sí, no era posible. No podíamos decirle no al pecado. Pero ahora Él nos ha hecho libres para esto. Y esa libertad nos pone en esta nueva relación con nuestro Dios para que tú y yo podamos servirle en obediencia, por amor, por voluntad, por este deseo de estar y ser parte de este gran Señor y de este gran amo. Dos aplicaciones para terminar este sermón. Primero, para todos aquellos que están aquí o que nos están viendo a través de la transmisión, si tú dices, mientras escuchas este sermón, tú dices, bueno, yo la verdad, eso como de batalla, yo no tengo esa batalla en mi corazón. Pues como que yo luche, no. Es más, yo no veo cosas como que son pecaminosas, no. Si tú evalúas eso para ti, yo quiero decirte que tú eres esclavo del pecado. No hay otra opción. Eres esclavo del pecado. Y esa mentira que se te ha dicho de que eres libre, es eso, una mentira, un engaño. Porque no es posible ser libres del pecado sino solo a través de la obra de Cristo Jesús. Así que el llamado para ti es: ven a Cristo, ríndete a este Señor, ven a este buen amo. Mira la destrucción de lo que tú estás viviendo, la maldad de lo que andas, y date cuenta que el fruto de eso es muerte. Quizá tú crees que el fruto de eso es placer, es disfrutar la vida, es alcanzar el éxito, es tenerlo todo en este mundo. Pero lo que no se te ha dicho, lo que tú no has visto es que el desenlace de todo eso es muerte.
es destrucción para la eternidad. Así que el llamado para ti es: ven a Cristo y rinde tu voluntad y tu corazón a Él. Pero para todos aquellos que decimos, sí, batallamos con esto en el corazón, entonces que somos hijos de Él, porque aquí está la evidencia. Yo quisiera animarte con lo siguiente. El texto nos dice: presenten sus miembros como esclavos a la justicia. Esclavos a la justicia. Miren, hay dos problemas. Uno, cuando los que son esclavos al pecado se creen que son libres. Y el otro problema es los que han sido libres que se creen que no son esclavos. Porque muchas veces como creyentes pensamos que somos libres, que nuestra vida cristiana es vivir como queramos. Vamos a la iglesia cada 8 días, escuchamos el devocional todas las semanas, damos el diezmo, pero somos libres para hacer lo que queramos. Y ese es un gran error. Porque la vida cristiana es ser siervos, ser esclavos de este nuevo Señor. Eso es la conversión. Que lo que tú eres, lo que tú tienes, tus ojos, ¿a qué Señor están sirviendo? Tus manos, ¿a quién obedecen? ¿Cuál es tu amo? ¿Cuál es? Tus pies, ¿a dónde te conducen? Reflejan y dicen, ¿cuál es el amo al que tú le estás entregando tu vida? Tu boca, tu lengua, lo que tú hablas, lo que dices, lo que pronuncias, refleja el Señor al cual tú te has hecho esclavo. Y esto es lo que Pablo quiere decirnos a nosotros. Por eso, y para terminar, el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 2, verso 16, nos dice lo siguiente: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla. ¿Cómo? Como siervos o como esclavos de Dios. Ese es nuestro camino, queridos. Que tú y yo nos abstenemos para entregar lo que somos, lo que tenemos, para el servicio del Señor. Pero también de que lo que Él nos ha dado, lo disponemos y lo entregamos para lo que Él quiera hacer con nuestra vida. ¿Cómo puedes tú servirle al Señor? ¿Cómo tus ojos, tus manos, tus pies, tu boca, cómo pueden ser instrumentos, servidores, esclavos de este nuevo Señor? Bueno, que el Señor nos ayude para que podamos vivir esclavitud, pero la esclavitud para nuestro Señor.